estudiando lo que es conocer, ¿no? ¿Conocer acerca de qué? Acerca de cómo vivir una vida cristiana. Hemos estado batallando, tratando de borrar el pizarrón, pero bueno. Entonces hemos tocado el punto de que el primer punto fue conocernos a nosotros mismos. Luego, el siguiente fue la segunda parte, conocer a Dios. Y hoy vamos a conocer quién es quién es nuestro enemigo. Así que esta tercera parte se llama conocer a su enemigo. Conocer a su enemigo. Así que sabemos que los cristianos siempre se enfrentan constantemente a fuerzas que amenazan con entorpecer o destruir nuestra relación con Dios. Día a día estamos expuestos a lo que es una lucha, siempre, constantemente. Constantemente tenemos una lucha. Pero si ignoramos contra qué luchamos, somos presa fácil, ¿no? ¿Qué era la estrategia? La estrategia de Estados Unidos cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, ellos ya tenían lo que era el Internet. Cuando fue la Guerra Fría, la guerra que no hubo disparo con Rusia y todo esto, ellos ya tenían el Internet. Y hasta hoy en día nosotros ya tenemos Internet y todas las comunicaciones. Pero Estados Unidos tenía, y fue cuando se desarrolló lo que se llama el espionaje. Entonces, como Estados Unidos conocía lo que eran las estrategias del enemigo, porque tenían espías y podían saber cómo el enemigo iba a atacar, cómo era lo que iba a hacer, qué era lo que estaban tramando, ya ellos sabían contra qué prepararse. Así es la vida cristiana. Los cristianos estamos expuestos, los cristianos, a una lucha día a día. Pero si no sabemos contra qué luchamos, somos presa fácil. Entonces, vamos a ver 4 puntos contra qué luchamos. 4 cosas diferentes. La primera cosa que vamos a ver es, luchamos contra el mundo. Ese es el enemigo. El primer enemigo, claro, porque vamos a estudiar nuestros enemigos. Pero el primer enemigo es el mundo. El mundo. Así que el mundo que las personas han creado, o sea, el mundo social, un mundo de negocio, un mundo de política, todo suele organizarse sin preocuparse en lo más mínimo de Dios. Cuando vemos que Estados Unidos es uno de los países más prosperados del mundo. ¿Y por qué fue esto? Porque es un país fundado en los principios de Dios. ¿Ah? Bendecidos son aquellos, ¿no? Que su Dios es el Señor. Entonces, aquellas naciones que fundan todo y todo lo que hacen es seguir los principios de Dios, son prosperados, porque Dios cumple su palabra. Y si nosotros guardamos nuestra palabra, Dios dice, pues no puedo negarte nada, ¿me entiende? Tengo que prosperarlos porque caminan conmigo. Pero ¿qué ha pasado con Estados Unidos? Que se fue alejando y fueron sacando todo lo que era relacionado con Dios y por eso ha ido debilitándose. Y ahora hay otras potencias mundiales que si vemos escatología, sabemos cómo va todo. Pero no, la Biblia nos advierte que el mundo tiene actitudes, creencias, todo contrario al cristianismo. Todo lo que es contrario al cristianismo. Todo es vanidad, todo es moda, todo es dinero, todo es orgullo. Todo lo que Jesucristo dijo que no le agrada, es lo que el mundo dice es bueno. Pues vendrán aquellos tiempos cuando lo bueno lo verán malo y lo malo lo verán bueno. Eso lo dice Isaías. Así que se puede considerar correcto todo aquello que para Dios es incorrecto. Así es el mundo hoy en día. Todo lo que para Dios es correcto, no, es incorrecto. Si Dios dice, no, guárdate virgen para el matrimonio, el mundo dice, no, te tienes que probar. ¿Cómo te vas a casar con ese si ni lo has probado? No, tienes que ir probando y probando. Y es lo que el mundo ha enseñado. Ay, sí, Juana la virgen. Oh, que la virgen. No, está pasada de moda. Tienes que... Y Dios dice, ¿por qué? ¿Por qué tienen que? ¿Hasta cuándo? O sea, el salmista decía que todos ellos levantan mentiras contra Dios. ¿Hasta cuándo Dios? Pero Dios ha sido misericordioso, ¿no? Entonces, Jesús dice que aunque no pertenecemos al mundo, sino a su reino, estamos llamados a servirle a Él, en Él. O sea, nosotros estamos llamados a servirle a Jesús, ¿dónde? ¿Aquí adentro? No, en realidad no. Nosotros estamos llamados a servirle a Dios en el mundo. Nosotros somos, ¿qué? La luz del mundo. Somos la sal
del mundo. Nosotros somos todo lo que andamos, tenemos que reflejar lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, si nosotros andamos caminando en el mundo y caminamos contra la corriente, es muy fácil. Todos te quieren, nadie te dice nada. Pero cuando te toca caminar contra la corriente del mundo, ¿alguna vez has nadado en un río que tienes que nadar en contra de la corriente? Es difícil, ¿no? Yo he visto gente ahogarse, ¿me entiendes? Así de que, Iván, nosotros tenemos una finca y había un río muy bonito atrás. Y una vez, una prima mía se tiró y se estaba ahogando porque que nadadora y no nadaba nada de nada, no nada. Y se le iba llevando la corriente. Ella quiso venir y nadar en contra de la corriente. Y la corriente lo que hizo fue, mire, vamos a llevárnosla. Eso por allá se brincaban, iban todos corriendo. Imagínate el trauma, todos se la está llevando. Gloria a Dios, pues sí la pudimos salvar. Pero hay personas que hoy en día practican una vida monástica. ¿Alguna vez han escuchado eso? Y quieren vivir apartados del mundo cuando somos llamados a ser la luz del mundo. Esto se le ha llamado clausura monástica. Esto cuando se inventaron los conventos, y entonces todos se encierran, los monjes, monjas, y todos se encierran porque Dios, tenemos que estar apartados del mundo. Pero vayan conmigo a Juan capítulo 17. Vámonos rapidito. Juan capítulo 17. Vamos a ir del versículo 15 al versículo 18. Amén. Dice, el Señor Jesús orando por los apóstoles, por sus discípulos. Dice, no ruego que los quites del mundo. ¿Cuántos han escuchado de que, ay, pastor, ore por mí? Pastor, ore por mí para que Dios me dé un trabajo donde todos sean cristianos. Porque es que donde en mi trabajo nadie es cristiano y todos son puros ateos y más bien se burlan de mí. Y digo como que, bueno, pues vamos a orar por eso y si Dios te consigue el trabajo, pues me dice dónde es para yo ir a trabajar también para allá. Porque si Dios nos llama a que seamos la luz del mundo, ¿cómo vamos a ser la luz del mundo si nos queremos apartar del mundo? Nada más queremos ser luz aquí entre nosotros y hablar entre nosotros. Yo me gozo hablando de Dios. Cuando yo escucho que tú me dices, no, y me levanto, lloro, y Dios, y mira los pajaritos, y yo digo, ¿viste cómo la gente valora y sabe el poder de Dios, que Dios es creador de todo? Entonces tú dices, eso me gusta, pero ¿no es más maravilloso cuando le hablas a alguien que no conoce y le hablas de Dios? Y quedan ellos y dicen, ¿con qué así es Dios? Yo ni sabía. ¿Por qué? Porque en realidad eres luz. Bueno, el Señor dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí está. Porque, dice, versículo 16, no son del mundo. ¿Cuántos son del mundo? No somos del mundo. Nacimos aquí, militamos aquí, pero no somos de aquí. Somos llamados a un reino celestial. Dios nos llamó a un nuevo reino. No, ¿ve? Entonces, no son del mundo. Y Él dice, ¿cuántos son de Cristo? ¿Amén? Bueno, Él dice, como tampoco yo soy del mundo. ¿No nació Jesucristo en el pesebre y no caminó en Jerusalén y todo? Andaba en el mundo, pero Él no era del mundo. Ese no era su reino. Cuando Pilato le dice, ¿tú eres el rey de los judíos? Le dice, si yo fuera, mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, todos mis súbditos estuvieran peleando por mí. Más bien estos me están crucificando, porque esa era la obra de Dios. Pero el versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío a ellos a un monasterio. O los envío a ellos que se encierren en el baño. O los envío que se encierren en la iglesia. No, dice, así yo los he enviado al mundo. Así que si vamos al mundo y la corriente del mundo va en contra de Cristo, de lo que es el cristianismo, ¿está bien eso, andar con la corriente del mundo? No. Y el mundo pasa, primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, dice, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Pasar con el mundo o hacer la voluntad de Dios?
Hacer la voluntad de Dios. Y si hacemos la voluntad de Dios, ¿vamos a pasar con el mundo o vamos a permanecer para siempre? Permanecer para siempre. Esa es la vida eterna, que le conozcamos a Él. Entonces, si tenemos una lucha, el Señor Jesús, ¿cuántos han escuchado esta historia? Él está con los discípulos y les dicen, el Señor Jesús le dice a los discípulos, el que no es contra mí, el que no es conmigo, es contra mí. O sea, claramente les está diciendo que si tú caminas con el mundo y no haces nada malo, estás en contra de Cristo. Porque no estás con Cristo. Entonces, si no estás con Cristo, estás en contra de Cristo. ¿Por qué? Porque el mundo siempre ha dicho y ha proclamado su propia bondad en sí mismo, ¿no? Yo soy muy bueno, yo soy más bueno hasta que Dios. Si hasta aquí más bien me dicen a mí o sea, cuando a alguien le pasa algo malo, le dicen, Dios, si yo fuera sido tú, yo lo fuera hecho mejor. Como que, pues está bien, yo estoy cansado de escuchar eso. Pero ¿qué sucede? De que cuando la gente dice que si ellos siempre van a querer ser... Ok, ya, regresé. Cuando yo vengo y yo les predico a la gente la verdad y les duele, dicen, ay, pastor, es que usted no predica con amor. Yo le digo, ay, pero es que ustedes quieren que yo predique con más amor de lo que predicó el Señor Jesús. Pero qué bueno que está usted para que se explique. El Señor Jesús les decía víboras, hijos del diablo, y yo les digo, no, es que ustedes andan en pecado y son pecadores. ¡Ah! Yo no soy pecador, a mí no me juzgues. Y yo como que, y les digo como Pablo, no, pues si ahora me he hecho enemigo de ustedes por decirlo la verdad, ¿cómo le hago? ¿Me entiendes? Entonces la gente quiere que uno sea más buena gente que el mismo Señor Jesucristo. Yo creo que no, hasta allá no llego. Trato y le pido al Señor que me cambie. Pero entonces vemos que nuestro primer enemigo es el mundo. Día a día estamos con el mundo, batallando con las cosas del mundo. Vamos a ver el segundo enemigo. El segundo enemigo que vamos a estudiar es la carne. La carne. ¿Ah? ¿Qué es la carne? No, porque eso no es de la que se come, tú sabes, así en fajita. No, aquí vamos a hablar en la carne. La carne es un hebraísmo. Cuando vamos a la Biblia, hebraísmo. Un hebraísmo es como, ¿de dónde es usted? ¿De Guatemala? Dígame una frase, una expresión que digan en Guatemala que no dicen en ninguna parte del mundo. No, una expresión de Guatemala. A mí, mire. No, olvidemos el hebraísmo. Olvidemos la palabra hebraísmo para poderle explicar. Usted es de Guatemala, ¿verdad? Dígame una expresión que se diga en Guatemala. Pero relacionada. No, con nada. Una expresión. Mira, por lo menos, claro, por lo menos nosotros en Venezuela decimos mucho chamo. Chamo. En Venezuela decimos chamo. Chamo. ¿Qué es chamo? Chamo es como compadre, como amigo. Entonces, chamo. Dile algo que se dice en Guatemala. Que no se utiliza. Que no se utiliza en ningún otro lugar. Que no se utiliza en ningún. Chapín, ¿no? ¿Qué dices tú? Ay, no, Chapín, ¿no? ¿Chapín? Chapín dicen en Guatemala. ¿Sí? Yo nunca había escuchado esa frase. Bueno, eso de chapín sería un guatemaltismo. Bueno, como un slang, digamos, como un slang. Eso es un hebreísmo, pero en hebreo. Oh my God. ok. Entonces, si yo digo chamo, es un venezolanismo. Los mexicanos son los únicos que contestan en el mundo el teléfono y dicen, bueno. ¿Has escuchado eso? Ya. Cuando tú llamas a un mexicano y respondes el teléfono y dices, bueno. Bueno, eso es un mexicanismo. O si no, dice, diga. Ok. El mundo entero dice aló en español y en inglés dicen hello. Entonces, eso es un mexicanismo. Un hebraísmo es una frase que solo los hebreos dicen. Entonces, los hebreos se referían siempre que es una lucha con la carne. ¿Y qué era la carne? No es la fajita, no.
La carne es nuestro cuerpo carnal. Entonces, siempre se ha hecho una referencia como la carne, como algo pecaminoso. Pero en sí se enfoca con lo que es el egoísmo natural. Egoísmo natural. En casa no es pecado, está en su casa. Lo que se hace afuera. Está refiriendo al sexo. Exacto, hablando No, No, él está hablando generalmente. general. Que la carne significa todo pecado. Todo pecado. Ah, ok. Yo ni entendí qué estaba hablando. Dice que lo que se hace en la cama, Ajá. en la casa. Ok. Oh, no. El matrimonio en sí es bendecido por Dios. El matrimonio es bendecido por Dios. El sexo matrimonial es bendecido por Dios. cuando es limpio y en casa, El matrimonio. en matrimonio. El matrimonio. Dios aprueba el sexo en el matrimonio. Cualquier cosa que sea fuera del matrimonio es fornicación. Y es para la procreación de Ujú. Así que mira, la otra con frecuencia se suele traducir la naturaleza de pecado. Esa es la carne, ¿no? Hemos visto en Gálatas 5, ya le he hecho mención, y decía que y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son esas obras de la carne? La idolatría, inmundicia, lascivia, borracheras, todo lo que la carne te pide. Avaricia. La avaricia es de la carne, es un deseo de la carne que quiere ver más, quiere más y nunca se satisface. Siempre quiere más, nunca va a ser suficiente. Algunas veces cuando surge la oportunidad de hacer algo positivo para Dios, nos sentimos perezosos, cansados o intentamos hasta hacerlo a nuestra manera. con egoísmo. Lo hacemos a nuestra manera para que resulte de la manera más fácil, para no sufrir. Es lo que dicen, ¿no? de comfort zone. También es malo ¿No? cuando Lo que nos gusta, el área, la zona segura de confort, donde digo como que, hey, no, hermanito, tenemos que ir a evangelizar. Ay, está haciendo mucho calor afuera. Mejor, ¿será que evangelizamos por internet? ¿Verdad? Vamos a evangelizar por internet porque por internet mandamos todos los datos. Ok, segundo, o intentamos esto, ¿verdad? Entonces, lo hagamos a nuestra manera y es en realidad la manera adecuada cuando Dios nos llama. No, la carne siempre nos va a poner la lucha, siempre nos va a hacer la guerra. Entonces, otras veces nos sentimos hasta un fuerte impulso permisivo con nosotros mismos, de pecar como para que, y yo digo, ay, pues no importa. Ujú. Pero mira lo que dice la psicología del ego. El ego, mira, en términos sencillos, el ego se puede definir como orgullo sobre uno mismo. Y siempre una persona con ego dice palabras como esta: mi cuerpo, mi mente. Dice mi intelecto, mi vida, mi riqueza. ¿Cuándo has escuchado eso, mi riqueza? Eso me suena así como a Nabucodonosor, ¿no? Sale y dice, mira el reino que yo he hecho. ¿Ah? Mi riqueza, mi esposa y mis hijos. Yo debería ser feliz. Yo debería ser... ¿Por qué? No, este es mi trabajo, lo hice con mi esfuerzo. Eso es una persona egoísta, egocéntrica. Eso se le llama egocéntrico. Todo se centra en mi ego. Y nosotros como cristianos tenemos que ser cristocéntricos. No más egocéntricos, cristocéntricos. Cristocéntrico nos hace de que somos toda nuestra vida, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que lo vamos a recibir, es gracias, es de Jesús. Mi vida es suya. Mira, vaya, yo sé que lo van a conocer mucho este versículo, Romanos capítulo 7. ¿Ah? ¿Cuántos conocen este pasaje? Yo sé que sí, de una vez van a decir, yo lo he escuchado, porque es muy conocido.
Romanos capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo 18. Pablo, el apóstol Pablo escribiendo a los romanos y le dice, yo sé que en mí, o sea, Pablo sabía, él estaba seguro, yo sé y tengo la certeza que en mí, decía, o sea, en ti, y es lo que, cuando leemos la Biblia tenemos que usar y entender estas palabras como propias. ¿Sabes que la palabra siempre dice cree esa palabra, hazla tuya? Entonces, digamos que tú tienes que decir, yo sé que en mí, no en Pablo. Pablo lo sabía. Tú dile. Repite lo que yo voy a decir. Yo sé que en mi carne, no mora el bien. ¿No mora el bien? ¿Ah? ¿Eso sabía Pablo? No. Eso sabía Pablo. Yo en mi carne no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí. Mira cómo hay que prestar mucha atención a este pasaje. Hay que prestar mucha atención a este pasaje porque él dice, porque muchos van a decir, yo creo que Pablo era esquizofrénico o bipolar, porque decía, mira, o sea, este pasaje es muy confuso. Pero digo, no, es muy obvio. Mira, él dice, yo sé que en mí no mora el bien. O sea, ¿qué está diciendo? Mora el mal en mí, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Había ese deseo, pero no el hacerlo. Versículo 19. Mira para que tú veas la lucha que él tenía y entendía, que es una lucha que tenemos ¿contra quién? Contra la carne. Es el segundo punto, nuestra carne. Dice versículo 19, porque no hago el bien que quiero. O sea, él quería hacer el bien, pero no lo podía hacer. No hago el bien, ¿qué quiero hacer? Ya no lo hago. Y dice, sino el mal que no quiero, eso hago. Ay, Pablo, ¿qué te pasó, Pablo? Él entendía esto y dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Mira cómo él está hablando de que su naturaleza nueva. Pablo era un hombre nacido de nuevo, de Dios. Y entonces en él estaba el Espíritu de Dios. Pero ¿qué sucedía? De que su cuerpo era la carne. ¿Y la carne qué quiere hacer? Lo malo. La carne quiere sentir lo bueno para la carne, ¿me entiende? Dale alcohol, dale fumadera, dale sexo, dale drogas, Eso es lo que la carne pide. Entonces dice, sino el pecado que mora en mí. Mira, él está diciendo, el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Que el mal está en mí. Otra vez lo vuelvo a decir. Y aquí, este es el verso clave que quiero que presten atención. Porque según el hombre interior, ¿quién es el hombre interior? Este es el espíritu que ha sido sembrado en él nuevamente. ¿Por qué? Porque él dice, porque según el hombre interior, ¿qué hace el hombre interior? Me deleito en la ley de Dios. Entonces una lucha, ¿cómo? ¿Contra quién? Contra la carne. Contra la carne, contra nuestro cuerpo. ¿Por qué? Siempre es una lucha entre dos. Mira, Mateo capítulo 26, versículo 41 dice, el Señor está en Getsemaní. Getsemaní, el huerto, antes de que lo crucificaran. Y él fue a orar, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Pero antes de irse para allá, le dice a los discípulos, hey, oren porque el momento está cerca y me siento afligido, necesito que oren, ayúdenme en oración. Por eso que cuando comenzamos a orar yo dije, Señor, yo sé que ellos oran en sus corazones, porque quiero que todos oremos. Yo dirijo la oración, pero todos oremos en unidad. Y le dice, oren, y se fue y lloró. Y cuando regresa, están los misios ahí, dormilones y roncando. Dice, ¿qué pasó? Pedro, Juan, Jacob, ¿qué pasó? ¿Qué hacen ahí dormidos?
Ay, es que no pudieron velar una hora, les dicen. O sea, el Señor ya se había ido una hora a orar. Ahorita oramos 10 minutos y ya vi que ya me quieren que ir. No pudieron velar una hora, pero dice la Biblia que sus ojos estaban cansados, se caían pesados de sueño. Y el Señor dice, velad y orad, y se va. Y regresa y los vuelve a hallar roncando otra vez. Oh, come on. O sea, yo digo que ellos sí tenían la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Imagínate que lo están persiguiendo, que están todos los que estaban, el Pedro roncando en la cárcel y lo iban a matar al día siguiente. Y como que tú, ¿cómo puedes dormir? Ahorita si mañana tienes una entrevista importante, no hombre, esa noche los ojos así pensando qué va a pasar mañana. Mira, Mateo 26:41 dice el Señor Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, o sea, está preparado. El espíritu está preparado a la verdad. Eso es lo que quiere decir dispuesto. El espíritu está preparado, pero la carne es débil. La carne es débil, es débil. Que por mucho que ellos quisieran hacer el bien, la carne echando el sueñito. ¿Ves? Por eso lo dice, para que no caigáis en tentación. Eso es una lucha contra la carne. Ahora vamos con el tercer punto. El tercer punto es contra él. El primer punto fue contra el mundo, segundo contra la carne. El tercer punto es contra el adversario. El adversario. ¿Quién es el adversario? Satanás. Ok, ahorita vamos a tocar un tema de eso para que vea. Bueno, Satanás se tradujo como el adversario, el que está en contra de Dios. También se le llamó el diablo, que es el que acusa, el tentador, la serpiente antigua. Que fue bueno y por eso se llamó Luz Bella. Luz bella. Se creó mucho y andaba ahí haciendo cosas que no debían. Diosito le mandó el... Ahí está, ahí donde está el ego. ¿Sí viste el ego? Otra vez el ego que estábamos hablando. Tuvo mucho ego. Entonces, indudablemente la Biblia nos habla de Satanás. Y nos habla de Satanás como una persona. ¿Por qué? Satanás no puede estar en todos los lugares como Dios. Él no es omnipresente. Él está aquí o está allá. Pero no puede estar en dos lugares. Que tiene sus ejércitos, que son los demonios y ángeles caídos, que andan, es diferente. Vamos a ver dos puntos del diablo. El primero es que él existe cuando existe la tentación de hacer el mal o quizás de usar medios incorrectos para lograr los propósitos de Dios. Do you get that one, bro? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? De usar medios incorrectos para, lograr los propósitos de Dios. Porque vemos hoy en día todo tipo de planes y estrategias humanas para poder llenar la iglesia. Vamos a hacer, una fiesta y vamos a hacer un party en la disco. Y de ahí predicamos el evangelio. Y, ¿are you serious? No, hay cosas que no se pueden mezclar con el mundo. Entonces, también el segundo punto es de que Él viene para que tengamos a poner duda. Él pone duda y para afectar nuestra fe, para que tengamos falta de fe. De esta manera, Él daña nuestra efectividad con Dios. Les voy a dejar una tarea para que lean. Y si quieren lo pueden anotar. Primera de Crónicas, capítulo 21. No lo voy a leer ahorita y le voy a contar medio así por encimita. Pero en esta historia, Primera de Crónicas, capítulo 21. En esta historia, David ya es rey, y entonces van a ir para la guerra, pero Dios le había dicho a David que no censara al pueblo, o sea, que no los contara. Dice, no quiero que cuentes al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios les estaba diciendo, yo estoy en control, yo soy quien peleo las batallas. Y la Biblia dice claramente
Mira, ¿quién puede leer el versículo 1 nada más? De Primera de Crónicas 21. Y ahí lo voy a dejar nada más para que vean de qué se trata, de que es Satanás. Y de que no es el mundo, ni es la carne, sino Satanás. Primera de Crónicas, capítulo 21. Bro, Reyes, Crónicas. Okay. Okay. You got it? You found it? Who found it? Rapidito, nada más vamos a leer un versículo. Primera de Crónicas 21. 21:1. Ok, ¿la leo? Nada más el primer versículo y la tarea para que lean toda la historia. Dice, se levantó Satanás contra Israel. ¿Quién se levantó? Satanás. Satanás. O sea, claramente está haciendo un enfoque de que no fue el mundo, ni fue la carne, ni fue el ego. No, Se fue levantó Satanás. contra Israel e incitó. ¿Y qué hizo? Incitó. Incitó. Estamos hablando de que Satanás viene y ¿qué es una incitación? Una tentación. Eso es, incitar es tentar. Él viene y te provoca, ¿me entiendes? Él tira un anzuelo y tú lo ves. Y dice, si lo agarras, lo agarra. Él vino, incitó. El Satanás vino e incitó a David. ¿A hacer qué? Incitó a David a hacer el censo de Israel. El censo de Israel. Entonces vemos de que Dios le había dicho a David, yo soy Jehová de los ejércitos. Yo soy quien peleo las batallas. Tú vas a ir y nada más, por eso le decía a Gedeón, uno de ustedes vencerá miles. O sea, cuando ustedes piensen, cuando estaba el profeta y dice, está el ejército parado enfrente de él y el otro, está su criado y dice, Señor, no van a vencer. Y le dice, ay, Señor, abre sus ojos, muéstrales. Y dice que el Señor le abrió los ojos al criado y dice que vio los ejércitos celestiales y de que todo el ejército huyó. Y dice como que, ¿cómo fue eso? Porque era Dios quien peleaba las batallas. Entonces, si David venía y censaba al pueblo, si él lo contaba, iba a decir, esto es un batallón lo que yo tengo, ¿me entiendes? Aquí yo no pierdo ninguna batalla, vámonos a pelear. Y confió en sí mismo. Ya. De confiar en el Señor. Ya. Y esa es toda la tentación. Él le dijo, no confíes en Dios. Asegúrate y confía, asegúrate confiando en que cuando contando a todos, pon tu confianza en eso. Así que cuando dijiste que debemos ser fuertes con luchar la carne, debemos de pensar que Él es fuerte. ¿Ya? Por eso dice Pablo, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de carne de pecado? Claro, es Cristo en nosotros. Y por eso también tenemos muchas personas que hacen el trabajo del diablo, ridiculizando nuestra fe. Mira, vayan conmigo a Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, 31. Y dice así, y comenzó a enseñarles. ¿Quién? Era Jesús. ¿Cómo comenzaba? ¿Qué hacía? Y comenzó a echarle chistes. Otra vez tengo que decirle porque es que a veces dicen que yo enseño mucho. Y comenzó a enseñarles. ¿Ves? Que le era necesario al Hijo del Hombre padecer por mucho. Y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Bueno, aquí salió Pedro y le dice, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. O sea, a decirle como que, Señor, piénsalo bien, yo creo que eso de que te maten, eso no está bien, cómo la gente te va a ver que no, tienen que seguirte, tú eres nuestro libertador. Pero él, ¿quién es él? Jesús, lo mira como que, hey, ¿qué me estás contando, Pedro? O sea, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás. Mira cómo se dirigió a Pedro
directamente como Satanás. ¿Ah? Él sabía que era, pues el Señor es otro nivel, ¿me entiende? Él supo de una vez que era Satanás que estaba usando a Pedro en ese momento para distraerlo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Tú sabes cuáles son las cosas de los hombres? Las cosas del mundo. El dinero, la salud, el carro, la casa, un trabajo, los estudios, todo lo que te aparta de Dios. Pon las cosas en Dios. Mira, 1 de Pedro 5, 8 y 9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, ¿vuestro adversario quién? El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿A quién mire? ¿A quién darle matanga, dijo la... ¿A quién comerse, no? Pero dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en todo el mundo. O sea, cuando tú piensas que tu historia, ahí es donde venimos, viste que los testimonios. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Ay, Señor, ¿yo por qué soy él? Ay, eso que te pasó a ti, le pasaba a 10,000 más, ¿me entiendes? Entonces, el enemigo, el diablo, Satanás, el adversario, el tentador, es nuestro tercer enemigo. Y nuestro cuarto enemigo, ¿cuál es? ¿Ya lo saben? No, ese fue el primero. Primer enemigo, el mundo. El segundo enemigo, la carne. El tercer enemigo, el diablo. ¿Y el cuarto enemigo qué? ¿Cuál es? No. ¿Cuál es? ¿La tentación? No. ¿Ah? Bueno, la Biblia, si leen su material, dice que la Biblia lo describe como el último enemigo. El enemigo malo, ¿Ok? el demonio. Vamos, vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 26. El último enemigo destruido será la muerte. La muerte. ¿Cuál es el último enemigo? La muerte. La muerte es nuestro último enemigo. ¿Ah? Porque morimos así pues. Sí. Tú sabes que las estadísticas dicen que de 10 personas, 10 se mueren. De 10 personas, todas, entonces. Todas se mueren. Entonces es un enemigo que no podemos evitar. Todos vamos a enfrentar la muerte. No es como depresivo que vas a perder. No, porque vamos a ver ahora la buena noticia. La muerte se describe en la Biblia como el último enemigo. Es una barrera que todos vamos a tener que atravesar en algún punto de nuestra vida. Jesús, nuestro Señor, ya pasó por la muerte. Y ha vuelto de nuevo a la vida. Ha derrotado a este enemigo de manera que ya no nos puede impedir entrar al cielo con Dios. Pero todavía tenemos que morir. ¿Le tienes miedo a la muerte? ¿Ah? ¿Le tienes miedo a la muerte? Yo le tenía miedo, pero ahora ya no. Amén. Tú sabes que el único temor de la muerte que tenemos es el dolor de que me tenga que morir sufriendo, el dejar nuestros seres queridos. Pero cuando pensamos en que, no, pero si me muero voy a estar en la presencia de Dios, yo digo, pues no está tan mal, yo creo que sí. Como dijo Pablo, ¿no? El vivir, el morir, el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. O sea, sale mejor la cosa si me muero, decía. El vivir es Cristo y morir ganancia. Yeah, that's what I said. Entonces, entonces por eso, mira lo que dice. 1 Corintios, ahí están en 1 Corintios 15, ¿no? Ya lo cerraron, yo no les dije que lo cerraran, ¿eh? Están raspados en teología. Versículo 53, más adelante y más abajito, dice, porque es necesario, ¿qué es necesario? Tiene que suceder, que esto corruptible, ¿qué es corruptible? Nuestro cuerpo, la carne se acaba, se muere. Hace 40 años, 50 años, estabas guapetona, ¿verdad? Y dicen, y vas cambiando, ¿no?
pero vas cambiando, ¿verdad? Vas cambiando y vas cambiando, ya tu cuerpo no es el mismo. Antes decía, yo antes podía brincar y podía correr. ¿Y todo? ¿Por qué? Porque de acuerdo a las leyes de la física, de la termodinámica, todo se tiene que destruir. Todo está expuesto a destruirse. El mundo se va destruyendo, la gente se va envejeciendo, todo. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿y esto mortal? ¿Qué es lo mortal? El cuerpo. Se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es ¿qué? Vencida en Cristo. No, es el pecado. Y el poder del pecado, la ley, ¿verdad? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, aprendiendo algo nuevo, diciendo, Señor, ¿qué más? Enséñame algo nuevo, ¿qué más puedo aprender? ¿Qué más puedo saber para poder mostrarle a la persona que si eres real, para poder ser la luz? ¿Cómo me puedo parecer más a ti? Aprendiendo cada día cosas nuevas. ¿Ya? Entonces, dice, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Y sabes qué? ¿Tú crees que no vale la pena? Dice, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay una victoria. Por eso dice Filipenses 1, del 21 al 24, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas el vivir en la carne, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Mira como lo que él decía, lo que era el amor a Cristo, con tal de ser la obra de Dios. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, estoy ahí, no importa, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Viste cómo era el egoísmo muerto en él? Él decía, si por mí, aunque yo tenga que sufrir más, para que ustedes puedan ser salvos y conocer el Evangelio, yo creo que vale la pena. Pero para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que en conclusión, aquí voy con una sola hoy, ya no me van a poder decir nada. Aunque los cristianos se enfrentan en una oposición que viene de muchas direcciones distintas, no tienen por qué ser derrotados. Ya que el poder de Dios es mayor que todos sus enemigos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos que tener mucho cuidado cómo nos ataca el enemigo. Cuando dije en un principio que usa métodos incorrectos para Dios, el enemigo hace eso. ¿Sabes por qué? Porque 2 Corintios 11:14 dice, y no es maravilla de que hay falsos apóstoles y todos, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Como lo más bonito y todo que tú digas, ay, sí, inocente, ese es el mero chamuco. Y este es el versículo que quiero cerrar. Santiago 4, versículo 7. Yo sé que muchos lo conocen y deberían sabérselo de memoria. Santiago capítulo 4, versículo 7. Ahora me escucho como más duro. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Lo tienen? Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice así, someteos. ¿Ah? ¿Cuánto le gusta someterse? No, yo no me someto ni a mi marido. No, yo no me someto a nadie, ¿me entiende? Es más, los hijos no se someten ni a los padres. Bueno, aquí dice, someteos pues
¿A quién? A Dios. Someteos a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Bueno, esto tiene una implicación. Porque le hacemos una distinción de que una cosa es una y otra cosa es otra. O sea, someteos pues a Dios. Esa es una. Resistir al diablo y este huirá de vosotros. Y como que, ok. ¿En serio? Bueno, eso quebranta lo que es las reglas de la hermenéutica. No podemos leer una cosa sin estudiar lo que en realidad quiere decir. Bueno, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y huirá de vosotros. ¿Qué nos implica esto? ¿Qué es Jesús para nosotros? Él es el buen. Él es el buen. Jesucristo es el buen pastor. Él es el buen pastor de las ovejas. Entonces, si Jesucristo es el buen pastor, ¿nosotros qué somos? Sus ovejas, ¿verdad? Tú sabes que si los... ¿Is this still recording good? ¿Ya? Ok. Tú sabes que las ovejas, mientras están con el pastor y con la manada, los lobos no llegan a comérselas. Los lobos están esperando y sale una ovejita ahí descarriada, la cabrita, y se va descarriada por el caminito sola, y viene el lobo y dice, ¡ay, esta es la mía! ¡Sa! Y la agarra. Y mire, se la come como el león rugiente, como el Satanás. ¿Qué sucede? Que si nosotros nos sometemos a Dios y nos mantenemos sometidos bajo la protección de Dios, fuertes, Él es más fuerte, ¿no? Él nos protege de todo mal. Y si estamos bajo su sometimiento y nos está cubriendo, el Satanás no nos puede agarrar. Pero si nos apartamos de Dios y empezamos a caminar con la corriente, con el mundo, y empezamos a darle gusto a la carne, viene el adversario y hace ¿qué? Usa el aguijón de la muerte. Ese aguijón de la muerte que Cristo le quitó cuando venció la muerte. Entonces, ¿estás dispuesto tú a agarrarlo? Eso es como que, tú sabes, porque la gracia es como un manantial de agua. Está el manantial de agua y viene un hombre sediento. Un manantial de agua y viene un hombre sediento y dice, dame de esa agua, tengo mucha sed, tengo mucha sed. Bueno, ahí está el agua, tómala. No la toma, no se va a morir de sed. A menos que él tome esa agua, se va a morir de sed. El Señor le dice, sométete a mí. Aquí está mi hijo en la cruz. ¿Has venido por él? Dios está ahí, Dios está aquí. Cuando nosotros decimos, no quiero a Dios. Pongámonos de pie, vamos a orar. Cuatro enemigos que tenemos que luchar. Y ser fuertes, porque el enemigo usa muchas tácticas para ver si cae uno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día, Señor. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra, Señor, que no podemos ignorar las estratagemas y estrategias del enemigo, Señor, sino que tenemos que estar dispuestos, Señor, a presentar defensa contra todo pensamiento que se levanta contra ti, porque sabemos que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Señor, te damos gracias por este estudio. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a caminar cada día más contigo, a entender y estar seguros de lo que es la muerte, de lo que es la carne, de lo que es el mundo y de lo que es el enemigo, Satanás, el diablo y todos sus ejércitos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo. Por lo tanto, estad firmes y fortaleceos en el Señor, para que podáis estar
firmes en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Señor, ayúdanos, Señor, con tu verdad. Sabemos que tú eres la verdad. Santifícanos con tu verdad. Señor, ponemos cada uno de nosotros en tus manos. Guíanos en el nombre de Jesús, Señor.